Densidad de sólidos. Aquí vamos a hallar la densidad de los sólidos, de diversos cuerpos que tenemos aquí, de una manera sencilla. Ya sabéis que la densidad es simplemente el cociente entre la masa y el volumen, de manera que si nosotros quisiéramos hallar la densidad de alguno de estos objetos, por ejemplo este cubo de aluminio, pues no tendríamos más que medir bien sus dimensiones, hallar el volumen, pesarlo y dividir la masa entre el volumen y ya está. Problema, ¿qué pasa si tenemos un objeto más irregular? Ese era el problema que le plantearon a Arquímedes. Vamos a usar el principio de Arquímedes para hallar la densidad de los cuerpos. La idea es la siguiente: la masa de un objeto, el volumen por su densidad, es decir, es proporcional a la densidad del cuerpo. La constante de proporcionalidad es el volumen del cuerpo. El empuje de Arquímedes es el peso del volumen del líquido desalojado, es decir, es proporcional a la densidad del líquido en que lo meta y también depende del volumen. Resulta que el cociente entre el peso del cuerpo y el empuje de Arquímedes es el mismo cociente entre la densidad del cuerpo y la densidad del líquido. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Para eso tenemos esta balanza, os la voy a acercar un poquito más para que la veáis. Bueno, pues aquí tenemos la balanza que vamos a usar. No es nada extraordinario, salvo por el hecho de que mide con mucha precisión y parece así un poco rara. Bien, lo que se mide aquí es lo que haya puesto aquí, o bien en la cesta que hay aquí abajo, dentro del agua. Es decir, no mide lo que esté pesando ahora mismo el objeto ni el agua, eso va aparte. Lo primero que tenemos que hacer es ponerla en marcha y ver que está tarada a cero. De hecho, uno de los mayores problemas, de hecho, el único problema gordo de esta práctica es conseguir que aquí tengamos una medida estable. No sé si lo podréis ver bien, lo pongo mejor. Está fluctuando en la última cifra decimal, ahora más porque lo he movido. El principal motivo de fallo aquí es que esta balanza tiene que estar totalmente enrasada. Aquí tenemos una pequeña burbuja en este lado para ayudarnos a poner esto perfectamente enrasado. Es bastante incómoda, la verdad, yo no sé quién la compró, si la compró el enemigo, a lo mejor la compré yo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos ruedecitas, una en este lado y otra en esta, para equilibrarlo. Resulta bastante incómodo, pero realmente si lo hemos hecho, si ya lo hemos puesto a cero, ya tenemos lo peor hecho. ¿Por qué? Porque el resto es medir, simplemente medir en seco y medir en mojado. Vamos a poner esto a tara, es decir, ya parece que está más o menos equilibrado. Bueno, y vamos a hacer lo siguiente. Primero, pesado en seco, en este caso del aluminio, pues tiene una masa de 2,730 y algo gramos, ahora se está poniendo un poquito rebelde, pero bueno, de ese orden, digamos que es esa cantidad. Una vez que hemos obtenido la medida de la masa en seco, lo que hacemos es, se pueden hacer dos cosas: se puede poner en mojado, ver la diferencia entre los dos, o simplemente vamos a hacer lo mismo pero más fácil, vamos a poner esto a cero. ¿Esto qué significa? Que cuando yo ponga esto aquí en mojado, lo que me va a marcar aquí va a ser el empuje de Arquímedes, porque al tararlo ya le he quitado el peso en seco del cuerpo. De manera que si mis dedos de cacha lo permiten, ¡wow!, se me ha caído, pero ha caído bien. Perfecto. Bien, pues fijaos, 0,965 con signo menos. Antes, al ponerlo en seco, pesa 0 porque lo he puesto tara, de manera que, como ahora pesa menos, aparentemente por el empuje de Arquímedes, pues la diferencia es esta. Es decir, esta cantidad es proporcional al empuje de Arquímedes. Voy a ponerla por aquí. Fijaos que fluctúa un poquito, no le he dejado que terminara de ponerse a cero, pero bueno, para nuestros propósitos, digamos que ponemos 0,958. Y tendríamos que saber cuál es el peso en seco, lo cual no me acuerdo y muy estúpidamente no lo he apuntado, pero sin problema lo hacemos otra vez. Secamos con este sofisticadísimo trocito de papel higiénico, tampoco hace falta más. Fijaos que ahora está midiendo una cantidad porque antes lo había tarado. Bien, pues si lo pongo a cero, ahora voy a medir la masa en seco. 2,740. Así que si divido 2,740, que es el peso en seco,
proporcional a la densidad del cuerpo, entre 0,958, que es el peso en mojado, nos sale 2,860,125 y pico, ¿vale? Bueno, esto realmente tendría que multiplicarlo por la densidad del agua para obtener la densidad del cuerpo, pero bueno, la densidad del agua es prácticamente 1, aquí es 0,998 a esta temperatura, de manera que esto, si no lo hemos hecho mal, si no lo he hecho mal, debería salir la densidad del aluminio. Podéis comprobarlo, hasta qué punto he acertado, hasta qué punto no. Y ya está, no tiene más complicación. Si acaso un detalle, en esta práctica se nota mucho cuando los pasos previos han cumplido o no. Y un paso previo muy importante es hacer que esta balanza de 1 miligramo de sensibilidad esté funcionando bien, para lo cual tiene que estar perfectamente horizontal. Si hay una pequeña inclinación, las medidas no hacen más que subir, bajar, fluctúan y no se paran. No podemos poner esto a cero, no podemos trabajar en absoluto. De manera que tomad vuestro tiempo y aprovechad de que aquí hay una pequeña burbuja que está precisamente para eso, para ver cuándo está horizontal, y hasta que no esté en el centro exacto, no paréis. Hay muchos alumnos que me vienen una semana y otra, un año y otro, diciéndome, profe, que es que no se para aquello, que es que no se mueve. Y yo siempre les pregunto, ¿la habéis dejado horizontal? Y se me ponen así en plan, y algunos me dicen directamente, sí, y yo sé que no. ¿Por qué? Porque si estuviera perfectamente horizontal, esto con unos segundos se queda quieto. Esta es una de esas situaciones en las cuales hay que gastar tiempo al principio, invertir más bien tiempo al principio para que todo salga bien. Si os saltáis ese paso intermedio, después vais a tardar más y las cosas van a ser peor. Así que despacito como una letra, aparte de eso, pues no tiene más. Pesar, multiplicar, dividir y a casa.